Tiene mucho más que ver con estar en un lugar que con el estar o con el ser enfocado con un foco, valga la redundancia, que me ilumine. ¿Se entiende? Entonces la palabra en Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y nos ha trasladado al reino del Hijo amado. ¿Sí? Vamos a profundizar un poco más adelante en esta palabra. Sin embargo, quiero dejar esta antesala. ¿Sí? Si uno no está en la tiniebla, está en el reino del Hijo amado. Y si uno no está en el reino del Hijo amado, está en la tiniebla. ¿Sí? Y eso va mucho más allá del estar expuesto o no estar expuesto en un área de mi vida. ¿Se entiende? Entonces, primero la base, y esto es algo sabido, no está de más, digamos, el dar una vuelta, pero dice, primero Dios es luz, ¿sí? La palabra en 1 Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, ¿sí? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, ¿sí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado, ¿sí? Acá hay un diseño de limpieza, un diseño de sanidad que está muy relacionado con lo que nosotros habituamos como el exponer las cosas que están ocultas, ¿sí? Sin embargo, vamos a rescatar otros aspectos, como por ejemplo el que Dios es luz, ¿sí? No es que Dios tenga luz, ¿sí? No es que Dios esté en medio de luz, es que Él es luz, es su sustancia. O sea, Dios no puede desasociarse de la luz porque Él mismo es luz, ¿sí? Entonces Dios no es que a veces tenga algo de luz y a veces no, o que a veces tenga menos o más, ¿sí? No es como estos focos que a veces uno regula y sale más luz o menos luz, no. Dios es luz y Él no puede negarse a su naturaleza, Él es luz. Y por lo tanto, todo aquel que quiere acercarse a Dios no puede ir con tinieblas. Porque la palabra dice en Corintios que no hay comunión entre la luz y la tiniebla. La comunión tiene que ver con la paz entre lo uno y lo otro. No hay paz, ¿sí? No hay acuerdo entre la luz y la tiniebla, no se puede. ¿Por qué no se puede? Además, porque la tiniebla en sí no tiene sustancia. La tiniebla o la oscuridad se entiende como la ausencia de luz. Por eso es que es imposible que la luz y la tiniebla realmente logren converger. Porque si hay luz no puede haber tiniebla y punto, ¿sí? Entonces cuando nosotros comenzamos a entender que nuestra vida debe ser una vida de luz, porque si no estamos en luz, no tenemos comunión con Él realmente, entonces tenemos que comenzar a comprender que no se trata solo de lo que yo expongo o no expongo, sino que cuál es la sustancia que me sostiene. ¿Cuál es la sustancia que yo porto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un tema de sustancia, ¿sí? No es solo de momento, no es solo de exposición, es de lo que yo soy. Si Dios es luz, yo debo ser luz, ¿sí? Y eso tiene mucho más, no tiene que ver directamente con que andemos todos como chispitas resplandeciendo. Aunque Jesús cuando se transfiguró, manifestó su naturaleza y dice que su rostro era como el sol y que sus vestiduras resplandecían. Eso quiere decir que si de repente nos escanearan en el espíritu, ¿sí? Deberíamos tener un rostro de sol y nuestras vestiduras resplandeciendo si es que de verdad somos luz. Moisés cuando se expuso a la gloria del Señor y dijo: Señor, déjame ver tu rostro, el Señor se lo negó porque dijo: tú te mueres si lo ves. Y le dio su espalda, dice. Bajó y ¿qué es lo que pasó en su rostro? Resplandecía. Y el pueblo le tenía terror porque decía: ¿cómo? Y casi que le pusieron un velo a Moisés, porque no querían ver esa luz porque no la entendían. O sea, cómo una cara empieza a resplandecer de un momento a otro. Es que la naturaleza del espíritu empezó a florecer desde él y a manifestarse aún en lo físico, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros venimos delante de la presencia del Señor en quien no hay tiniebla, la tiniebla que pueda haber en nuestro corazón necesariamente debe deshacerse. Porque no tiene sustancia de ser, ¿se entiende? ¿Están conmigo? Las tinieblas son ausencia de luz, no hay comunión entre luz y tiniebla. No se entra en tinieblas, se sale de la luz. Si de repente uno se ve en tinieblas,
Por ejemplo, una atmósfera común de tinieblas es la confusión. Si de repente yo estoy confundido con algo directamente porque estoy en una atmósfera de tiniebla, porque no logro ver, ¿sí? ¿Cuántos se han levantado de repente en la noche todo oscuro y chocan con algo? A mí me ha pasado, ¿sí? Eso pasa. Eso pasa porque no logro ver, ¿sí? Porque estaba en una atmósfera natural de oscuridad, entonces no veía dónde pisaba y tropecé. Y de repente uno tropieza realmente porque no vivo en comunión con Dios, ¿sí? Ya no solamente tropezar, digamos, cuando uno se levanta de la cama, sino que en la vida a veces uno tropieza porque directamente no está en comunión con Él, ¿sí? Ahora, el problema es que ¿Dios no quiere acercarse a nosotros o que nosotros no nos acercamos a Él? ¿Sí? Porque la palabra más adelante, lo voy a mencionar, dice que Jesús, siendo la luz del mundo, vino al mundo. Vino a los suyos, dice, pero los suyos no le recibieron. Y dice que habían quienes amaron más sus obras, que eran de tinieblas, que la luz. Entonces huyeron de la luz, porque amaban sus obras que eran muertas. Entonces cada vez que nosotros amamos una obra muerta, literalmente le estamos diciendo a la luz: no te quiero, te rechazo, ¿sí? No me interesas. Amén. Mateo 17:2 dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Uno puede decir: no, pero es que ese es Jesús. No, pero nosotros somos sus hijos, ¿sí? Nosotros debemos tener esa misma sustancia, esa misma naturaleza. Si de eso se trata, ser hijo de Dios. Si nuestro Padre es un Padre de luz, sus hijos ¿cómo son? De luz. No es posible la comunión con Dios estando en tinieblas. Sin embargo, ¿qué es estar en tinieblas? ¿Sí? La mayoría de las veces cuando uno dice no hay que estar en tinieblas, uno lo va a asociar a lo oculto o al pecado. Sin embargo, lo que está en tinieblas es todo aquello que no está en Cristo, porque Él es la luz verdadera. No se trata solo de la cosa que no, yo tengo ordenada, esto se ve bien, está justo, ¿sí? No, esto no está en tinieblas, porque todos lo saben. O sea, hay cosas de mi vida que todos saben que yo vivo y que no están mal, pero no necesariamente están en luz, porque no necesariamente están dentro de Cristo. La diferencia entre estar en luz y en tinieblas no tiene que ver con mi exposición solamente, tiene que ver con dónde yo estoy posicionado. Si yo estoy en Cristo, estoy en luz. Si no estoy en Cristo, no estoy en luz, ¿sí? Estoy yendo mucho más allá del pecado o de la exposición de nuestras faltas. Estoy yendo a mi posición de vida, de mi naturaleza, de lo que yo soy. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Sí? Estar en tinieblas es estar fuera de Cristo y punto. ¿Sí? Si estoy fuera de Cristo, no estoy en luz, porque Él es la luz. No tenemos otra luz, Él es la luz. ¿Amén? Todo lo que está fuera de Cristo habita en tinieblas. Sencillo, ¿sí? En el mundo hay mucha gente que hace cosas buenas, pero no necesariamente está en luz, porque no está en Cristo, Él es la luz, ¿sí? El problema de la luz no es de exposición, sino que es de posición. Entonces, una pregunta que hoy día tenemos que hacernos es: ¿dónde estoy posicionado? No necesariamente, no solo si es que tengo algo que exponer o no, lo más probable es que muchos tengamos algo que exponer, que no esté bien o que necesitemos reforzar en cuanto a la exposición. Pero no estoy yendo a eso, estoy yendo dónde está posicionada mi vida. Si mi vida no está posicionada en Cristo, ¿sí? Si mi vida no está posicionada realmente en Él, si no estoy dentro de Cristo, entonces aún estoy en tinieblas, ¿sí? El problema de la luz no es de exposición, sino que de posición. El problema es que hemos interpretado la luz como una manifestación temporal, siendo que la luz es la sustancia de Dios que no tiene sombra de variación. Entendemos la luz según lo que vemos de la luz, ¿sí? Y si apagamos la luz ahora, digamos estos foquitos dejan de dar su luz y entramos en una atmósfera distinta, de menos luz, ¿sí? Naturalmente, nuestra composición, formación natural, entendimiento natural dice que si yo apago la luz, entonces estoy en tiniebla y que yo puedo entrar y salir de una atmósfera en función de una acción que yo hago o no hago, ¿sí? O incluso a través del ciclo, digamos, de la Tierra, que da su vuelta y que de repente es día y de repente es noche. Vamos a tocar un poquitito más adelante eso. Sin embargo, estamos de alguna forma predispuestos a que uno pueda entrar y salir de la luz, ¿sí? Sin embargo, en el espíritu uno no puede entrar y salir de la luz. Ese vaivén no es correcto. No puedo decir estoy en Cristo hoy día, no, mañana no estoy en Cristo, ¿sí? Estoy y no estoy, estoy y no estoy, estoy en una patita, no. Eso no existe. La Biblia dice que no existe. Si estoy en tinieblas, no tengo comunión con Él. Si estoy en tinieblas, miento, ¿sí? No practico la verdad.
¿Están conmigo? ¿Sí? Por esto no basta con la exposición a la luz. No basta con que hoy día salgamos a decir, ¿sabéis que esto tengo mal, me porté mal en la semana, tengo este problema, esto no se lo he dicho a nadie? No basta solo con eso, ¿sí? Es necesario habitar dentro de la luz. Es necesario introducirnos en Cristo, ¿sí? ¿Han leído la palabra que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura? Pero hay muchos que aún a sabiendas de esa palabra nunca manifiestan ser una nueva criatura. Y eso pasa por la posición. No es porque Cristo sea poco efectivo en su sacrificio. Porque dice, si alguno está en Cristo, dentro, ¿sí? Dentro de Cristo. Si alguno está dentro de Cristo, nueva criatura. Pero no basta con saber esa palabra. Es necesario entrar en Cristo para ser nueva criatura. Si yo no entro en Él, entonces yo nunca soy una nueva criatura. Nunca me muestro diferente. Y ahí es donde uno ve la diferencia en personas que de repente llegan a la iglesia y se convierten, uno dice, porque literalmente se convierten, se transforman. Una vida nunca se va a transformar si no cambia de posición. Pero cuando entramos en Cristo sufrimos la transformación a causa de la luz. ¿Amén? Entonces cuando esa luz nos transforma, empiezo a manifestarme como un hijo de luz. Empiezo a manifestar la luz y mis obras comienzan a ser conocidas por su justicia. Y la gente te reconoce, aunque no conozca a Cristo. No, tú tienes algo distinto. No, tú transmites paz. No, a ti el Señor te bendice. No sé, tú eres distinto. ¿Qué es eso que tú tienes? Yo también lo quiero, a mí me han dicho. Yo también quiero lo que tú tienes. O ora por mí, te terminan diciendo cuando eran casi anticristianos. ¿Y por qué pasa eso? No es solo porque yo hable y hable y hable, es porque estoy manifestando mi naturaleza. Amén. Que por cierto, a todos nos falta avanzar en esa naturaleza. ¿Sí? El problema no es de momento, sino que de comunión. ¿Sí? Si yo estoy unido con Cristo. ¿Han visto eso? Porque dice que el que se une con Él es un espíritu con Él. Y de repente uno como que está uno y como que no. Es más, de hecho uno tiene la costumbre de llegar a la reunión y orar y decir, Señor, vengo a verte casi. Vengo a conectarme contigo en la adoración. Y eso no es correcto. Porque si estoy unido con Él, ¿cómo es que me vuelvo a unir? ¿Estoy o no estoy unido? ¿Soy uno o no soy uno con Él? Si soy uno con Él, yo llegué acá con Él. Y me voy de acá con Él. Y vivo la semana con Él. Amén. Y mi vida es distinta. Mi vida le manifiesta. Nuestra vida tiene que expresar a Cristo. Amén. Dice la palabra en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, ¿sí? Sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Sí? Está hablando de Jesús. Y dice que él es luz. Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? En él estaba la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Vida a luz. ¿Sí? ¿Por qué hago esa relación? Porque es necesario entender en qué momento el hombre también perdió ese entendimiento, ese vínculo con la luz del Padre y que nos hace movernos a veces intermitentemente. ¿Sí? La temporalidad de la luz se gestó cuando Adán fue destituido de la gloria del Padre. ¿Qué le dijo Dios a Adán en Edén? El día que tú peques, o que más bien, el día que tú comas de ese fruto, ciertamente morirás. ¿Sí? Pero él no murió en su cuerpo. ¿Sí? Él murió en su espíritu, murió en esa sustancia que le sostenía. Adán era hijo del Padre de las luces. Adán tenía esa misma sustancia. Adán tenía la misma sustancia de Dios. ¿Sí? Fue creado a su misma imagen y su misma semejanza. ¿Sí?
Posiblemente Adán también tenía un rostro resplandeciente, como el sol. ¿Amén? Ahora, Adán cuando pecó y fue destituido, lo que se produjo es la muerte. Y si la vida es la luz de los hombres, al no haber vida, entonces el hombre entró a habitar en una dinámica de tiniebla. ¿Sí? Lo voy a repetir. La vida es la luz de los hombres. ¿Sí? Al no haber vida, ya no hay luz de los hombres. ¿Sí? Entonces Cristo, que es la luz de los hombres, o más bien Adán, cuando se desasoció de Dios, cuando fue destituido, fue separado, ¿sí?, del resplandor de su gloria, el hombre empezó a caminar en la tierra según lo que entendía como la luz y la tiniebla. ¿Sí? Y si se dan cuenta, en la creación Dios primero crea la luz y después crea los astros. ¿Sí? Ahora, cuando el hombre sale, cuando Adán sale de Edén y pierde esa luz inicial, empieza a vivir según la luz de los astros. ¿Sí? Y la luz de los astros muestran intermitencia entre lo que resplandece y lo que no. Entre que hay un día y hay una noche. Entre que de repente sale el sol y hay luz. Y hasta uno se despierta por esa luz. Pero en la noche es tiempo de dormir. Entonces se inicia un ciclo que uno incluso al llegar a Cristo a veces como que lo repite. A veces estoy en luz y a veces no. Me duermo orando, despierto saludando. Como que me desconecté en algún momento. ¿Sí? Pero nunca nos desconectamos de Él. ¿Sí? Porque si en algún momento fuimos destituidos como lo fuimos, por la cruz de Cristo fuimos restituidos a su presencia. Y si estamos en su presencia ya no tenemos por qué salir de Él. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y cuando Cristo dice, vuestra vida se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra vida está escondida con Cristo en el Padre. Nuestra vida está sumergida en lugares celestiales llenos de luz. ¿Sí? Porque esa es la sustancia de Dios y es la que rige los cielos. Si se dan cuenta, después lo voy a hablar. Todo en el cielo está hecho en luz. Todo. Porque es su sustancia. ¿Sí? Ahora, respecto a los astros, Javier va a hacer una intervención porque tenemos una contingencia, como dije, a nivel nacional y necesitamos atenderla. Con este contexto, entonces vamos a seguir tratando algunos asuntos. Vamos a seguir tratando algunos puntos en la búsqueda de reforzar y el entendimiento de la luz y poder posicionarnos en la luz. ¿Amén? ¿Sí? Siguiendo con el tema de la intermitencia, ¿sí? Entendíamos que hay una intermitencia aceptada, digamos, por las condiciones en las cuales nosotros ya casi que nacimos, ¿verdad? Sin embargo, eso no es lo normal en el espíritu, en el reino no debe ser así. La palabra en Isaías 60, 19 dice, miren, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será por tu luz perpetua, dice. Y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. ¿Sí? Esta es una promesa del Señor ya de redención, donde está diciendo esa luz que tú ya conoces no va a ser tu luz. Yo voy a ser tu luz. Y nosotros que hemos sido redimidos, tenemos que caminar según esa luz. ¿Sí? Y bajo el entendimiento que viene al habitar en esa luz. Amén. El infierno opera en atmósferas de oscuridad porque no tiene comunión con la luz. ¿Sí? El diablo, el infierno, no se puede mover en la luz porque no hay comunión. ¿Cierto? Ahora, ellos sí aprovechan la oscuridad, la tiniebla, para poder moverse. ¿Sí? La palabra dice en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y es que en las tinieblas se mueve una potestad. ¿Sí? En las tinieblas se mueve una potestad. Y esa potestad tiene influencia o tiene autoridad sobre aquellos que están en tinieblas. ¿Sí? Y de acá el Señor el día jueves nos hablaba y nos decía, ¿sabes cuál es el problema por el cual, por ejemplo, algunos se enferman? Es porque tienen áreas en tinieblas. Y la potestad de la tiniebla tiene autoridad, tiene la capacidad de afectarte. ¿Sí? Yo tengo dos posturas cuando me pasa algo malo. La primera dice que me equivoqué. ¿Sí? Que yo hice o di lugar para que alguna cosa externa me influenciara. Yo me equivoqué, yo pequé, yo tomé una mala decisión y a causa de eso, entonces el infierno pudo haberme afectado. ¿Sí?
Y hay otra opción donde yo no hice nada y el diablo fue cochino, fue malo. Y yo ante eso me levanto en el Señor como un león. Y digo, Señor, mira lo que me hicieron, yo no hice nada. Pero la gran mayoría de las veces fui yo el que dio una legalidad para ser afectado en algún área de mi vida, ¿sí? Eso es tener una parte de mi vida en tiniebla. Y cuando hay algo de mi vida en tiniebla, fuera de la comunión de la luz, entonces la potestad de la tiniebla me puede afectar, ¿sí? A eso yo me refería con que no se trata, el problema con la luz no se trata solo de exposición. Tampoco se trata de conocimiento. Lo más probable es que entre nosotros haya muchos que saben mucho. Y no solo entre nosotros, en general en la iglesia hay gente que sabe mucho, ¿sí? Sin embargo, vive muy poco. El problema es que ha sido expuesto a la luz, pero no ha entrado en la luz, ¿sí? Y Jesús le dice a Nicodemo, no nos sirve que yo te hable del reino. Tú tienes que nacer de nuevo y entrar en el reino. Entonces, por eso digo, no se trata de cuánto sé, no se trata de cuánto estoy expuesto, se trata de cuánto habito dentro de Cristo. Amén. Y el sacrificio de Cristo en la cruz, y ese fue un momento que el Señor nos habló en una intercesión, porque nos decía, ese fue el momento donde de verdad hubo oscuridad. Porque la luz que seguía vigente en el Padre, ¿sí?, que era Cristo, murió, y literalmente Él murió porque resucitó. Si no hubiese muerto, no resucitaba. Jesús murió y resucitó. Y cuando murió, ahí sí que capotó la luz, ¿sí? Y hubo un juicio, digamos que el Señor dice la palabra que expuso a los principados y las potestades en la cruz, ¿cierto? Y el acta que nos era contraria la clavó y nos hizo libres. Amén. Sin embargo, y la cruz, entonces ese momento, ese sacrificio fue el que finalmente produjo el que nosotros tuviéramos acceso a la luz nuevamente, ¿sí? Cuando Él resucita, cuando Él se vuelve a manifestar y dicen, acá estoy yo, vuelvan a la luz. Ya no están destituidos, ahora son restituidos, ¿sí? Digamos, ese fue el momento en el cual nosotros volvemos a tener acceso. ¿Se entiende? ¿Sí? Toda área fuera de Cristo está expuesto al poder de la tiniebla, ¿sí? Entonces, bueno, examinar qué cosa de mí está en Cristo realmente y qué cosa no. Veíamos en una visión que estábamos bajo la luz y se cruzaba una nube. ¿Han visto cuando se cruza la nube? Que la luz del sol, por muy fuerte que esté, si se cruza la nube, entonces ya no me afecta, ¿sí? El Señor les decía eso porque hay áreas en sus vidas que todavía están en tiniebla y que viven una luz intermitente, como que sí, pero no. Y esa área está expuesta a la tiniebla, porque hay un poder que se mueve en la tiniebla, ¿sí? ¿Qué debemos hacer entonces? Aferrarnos de Cristo, salir de la potestad de la tiniebla y ser trasladados al reino del Hijo amado, ¿sí? Si no somos trasladados, si no habitamos en el reino, vivimos en otro reino. Es que esto es importante, porque de esto se trata. No se trata de que hoy día ustedes sepan que hay luz y que hay tiniebla, no, porque eso lo más probable es que ya todos lo sabemos, ¿sí? Hay hasta una conciencia natural, física, que nos dice que cuando está oscuro hay que dormir, ¿sí? Un reloj biológico que también lo señala, ¿cierto? Y lógico también porque no se puede hacer mucho de noche si está oscuro, ¿verdad? Entonces no se trata de saber más, se trata de dónde estoy. Entonces yo le pido al Espíritu Santo que comience a decirnos dónde está tu vida, dónde está nuestra vida hoy día posicionada, ¿sí? Porque estamos viendo que va a haber una contienda entre luz y tiniebla, ¿sí? Entre los que habitan en luz y los que habitan en tiniebla. ¿Saben quiénes son los catalizadores, los facilitadores más bien, de que las cosas sucedan en la tierra? Nosotros. Entonces cuando los satanistas, como le decía Javier, o los brujos o los hechiceros empiezan a hacer cosas porque entienden un tiempo, porque entienden, y ese es el problema, que entienden, que saben que es un momento crucial para hacer algo diferente. Entonces cuando ellos lo entienden, ellos se mueven a hacer algo y empiezan a hacer sacrificios. Y los sacrificios son una figura de adoración. Y ellos saben, ellos lo vienen preparando quizás meses, ¿sí? O sea, la reserva hotelera de ese sector específicamente está colapsada hace más de un mes. Está todo reventado, ¿ya? Y eso no es porque hay hijos precisamente que fueron a adorar allá. Quizás sí, ojalá que sí. El Señor quiera que sí. Pero lo más probable es que la gente que fue son personas que van con una intención diferente, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros como hijos de luz tenemos que hacer algo. Tenemos que movernos en algo. Y no se trata ahora de decir, Señor, tu luz, tu luz. No se trata de decir la luz. Se trata de manifestar la luz. Se trata de exponer la luz. O sea, Cristo no
Cristo no venció diciendo sí, vencí. Cristo venció yendo a la cruz. Cristo venció yendo a la cruz, dando su vida, despojándose de todo. Ahí venció. Ahí expuso Él a principado y potestad. Él los expuso. O sea, Él en su luz, al morir en la cruz, trajo exposición. Manifestó un nivel tal de luz que expuso. Exponer tiene que ver con traer a la luz. Trajo a la luz a las potestades de las tinieblas y las venció. ¿Sí? Sin embargo, el Señor dijo, viene el príncipe de este mundo, pero Él nada tiene en mí. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces nosotros hoy día tenemos que buscar en Cristo, en la cruz, el decir, viene el príncipe de este mundo, viene un momento de oscuridad, pero las tinieblas nada tienen en mí. ¿Sí? Porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Amén? ¿Se entiende, cierto? No basta con saber de la luz, es necesario entrar en la luz para salir de la potestad de la tiniebla. El problema es de posición. Quien está en luz es aquel que ha sido trasladado al reino del Hijo amado. Amén. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Amén. Segunda de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están cubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Dice que en el mundo hay personas que están cegadas por el Dios de este siglo. Sus ojos no pueden ver. ¿Sí? Una de las capacidades que nos da la luz es que nos permite ver. ¿Sí? Si alguno no ve, es porque le falta luz. Y en tu luz dice, vemos la luz. O sea, cuando yo estoy en una atmósfera de luz de Dios, entonces puedo ver y entender las cosas del cielo. ¿Sí? Si a alguno le ha pasado que le hablan cosas y no entienden y como que no les cuajan y todos dicen que sí y yo digo como que no entiendo, es porque posiblemente le falta luz. Y no estoy condenando a esa persona si es que hay alguno así. Estoy diciendo, hoy día es un día en el cual puede ser trasladado de la potestad de la tiniebla al reino del Hijo amado, de conocimientos parciales, de conocimientos teóricos, a la experiencia de vida en Cristo Jesús. Porque la vida del reino es poder, no se trata de palabras, no se trata de conceptos, se trata de una vida de poder, de autoridad, de plenitud, de manifestación de Cristo. Y lo que el cielo busca son hijos que manifiesten a Cristo. ¿Sí? Amén. No personas que repitan, no necesitamos personas que repitan. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, Dios resplandeció. Si hoy día conocemos algo de Cristo es porque Él resplandeció nuestro corazón para que pudiéramos conocer al Padre en su faz. Y dice la palabra que podemos acercarnos a Jesucristo, acercarnos a Él a cara descubierta. Y que ya no hay un velo puesto en el corazón que nos impida mirar la cara descubierta. Y esto es algo que el Señor nos dijo. Es tiempo de quitar los velos de los ojos de los hijos. ¿Por qué? Porque los velos nos hacen ver las cosas parciales. Los velos nos hacen ver las sombras de las cosas celestiales. ¿Sí? Y se dieron cuenta que el pueblo de Israel, incluso aún el pueblo judío, vive en sombras de las cosas celestiales. ¿Sí? Tomó la ley de Moisés, tomó los diseños de Moisés, que el Señor le entregó a Moisés, y lo hicieron su ley y lo hicieron una realidad tan fuerte que les impidió ver a Cristo. ¿Sí? Esos son velos puestos en el corazón. Y dice la palabra que esos velos fueron quitados. ¿Sí? Esos velos han sido rasgados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar para ver a Cristo a cara descubiertos y ser transformados en su misma imagen. Su imagen de luz. Su rostro resplandecía como el sol. Amén. Cristo es quien resplandece en nuestro corazón para conocer a Dios en la faz de su rostro, a cara descubierta, sin velos de sombras de las cosas celestiales. ¿Sí? No tenemos que vivir en las sombras de las cosas del cielo. ¿Sí? No tenemos que vivir en la teoría del reino. E insisto en eso porque el Señor no fue insistente al decirlo. No tenemos que seguir viviendo con conceptos, tenemos que vivir en la realidad del cielo. Amén. Y usted me dice, ¿cómo se hace eso? Rindiéndose. Yendo a la misma cruz que venció a las tinieblas,
yendo a la misma cruz que venció la potestad de la tiniebla, exponiendo mi propia vida delante de Él y permitiéndole al Señor que me traslade. Porque no es del que puede, no es del que sabe trasladarse, es del que el Señor escoge para trasladar. Yo estoy seguro que el Señor te escogió para trasladarte, para que llevaras una vida en abundancia. Sí, porque dice la palabra, viene el ladrón, dice, viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido a darles vida en abundancia. Si nuestra vida no es una vida en abundancia, si es una vida expuesta al robo, a la destrucción, a la muerte, es porque no estamos en el reino del Hijo amado. Si nuestra vida no es justicia, paz y gozo, es porque no estamos en el reino del Hijo amado. Amén. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El habitar en luz o el habitar en tinieblas tiene un gran reflejo en nuestra vida, el doble ánimo. El que no habita en la luz de Cristo, el que no camina en su verdad, vive en doble ánimo. Un día sí, al otro no. ¿Sí? Un día, Señor, te serviré, y al otro día, no, Señor, estoy cansado. Un día cree, un día no cree. ¿Sí? El doble ánimo se manifiesta en aquellos que tienen un corazón que habita en tiniebla. Necesitamos trasladar nuestro corazón a Cristo. Amén. Ahora, nuestro Padre dice, es el Padre de las luces. Dios es el papá de las luces. ¿Cuáles son las luces? Nosotros somos las luces. Él es nuestro Padre, y cuando le decimos Padre, nos estamos refiriendo a un Padre que en su sustancia es luz. Entonces yo como hijo debo ser un ser de luz, ¿sí? Sin querer sonar sectario. Porque somos de luz, pertenecemos a un reino de luz. Somos hijos del día. Amén. Dios es el Padre de las luces. Todo lo que crea y engendra es en medio de la sustancia de su luz. Ayúdame con el teclado. Gracias. Donde no hay sombra ni variaciones. Los hijos del día habitan en la luz del Padre delante de la faz de Cristo. 1 Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Amén, diga, soy hijo de luz. Soy hijo del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, y acá yo voy a seguir leyendo. No durmamos, dice la palabra, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El Padre está llamando a los hijos del día hoy día. El Padre hoy día te está llamando como un hijo de luz, como un hijo del día, y nos está diciendo, introdúzcanse en mí, introdúzcanse en la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Amén. Yo te pido que cierres tus ojos, porque vamos a atender a este llamado del Señor, porque Él está llamando. Hay una urgencia de que hoy día los hijos del día, que los hijos de la luz se levanten, se despierten en su corazón al llamado del Padre de las luces. Y los hijos conocen su voz y la siguen. Y dice el Señor, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Así que yo en el nombre de Jesucristo te llamo y te digo, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. En el nombre de Jesús de Nazaret, hablamos contra toda potestad de tiniebla en tu vida. Que la sangre del Hijo, la sangre de Jesús te ha comprado, te ha redimido, y por la sangre del Hijo comienzas a ser trasladado. Comenzamos a ser movidos de toda potestad de tiniebla al reino del Hijo amado. En el nombre de Jesús de Nazaret hablamos libertad, hablamos que te sueltan
Toda atadura, toda cadena que te contenía en tinieblas se rompen ahora y sales a la luz de Cristo. Y yo te llamo en el nombre de Jesús a entrar en el Padre de las luces, a venir ante la faz de su rostro, la faz del que te llama, la faz del que te habla, en el nombre de Jesucristo. Levántate y resplandece. Los ejércitos, tú tienes el dominio, tú eres mi refugio en la tempestad. Tú nos guías en tiempos de batalla, eres nuestra fuerza, eres victoria y paz. Dios de los ejércitos, tú tienes el dominio, tú eres mi refugio en la tempestad. Tú nos guías en tiempos de batalla, eres nuestra fuerza, eres victoria y paz. En el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón a ti, Señor, todo lo que somos. Padre, pedimos que tú derribes toda estructura de tiniebla en nuestro interior, todo lo que adormece, toda noche, toda condición de noche en nuestra alma, que adormece la manifestación de tu luz en nosotros. En el nombre de Jesús, hoy venimos con la autoridad del Hijo, con la autoridad de aquel que venció la muerte, a decir: Señor, despiértanos, despierta nuestra alma, despierta nuestro espíritu, despierta nuestro corazón de todo lugar, de todo espacio donde la noche, donde la oscuridad quiso tomar ventaja. Y decimos: que tu luz resplandezca, que tu luz resplandezca en nuestros corazones, que tu luz resplandezca en nuestro rostro. Manifiesta tu luz en tus hijos, manifiesta tu luz en cada uno de los que están aquí presentes. Padre, que tu gracia, que tu favor resplandezca en medio de nosotros. Yo te pido, Señor, que puedas sacar de nosotros, Padre, toda altivez, todo orgullo en el que muchas veces hemos puesto en nuestro corazón barreras, muros, para que tu luz no llegue a esos lugares donde está adormecida nuestra alma. Hoy decimos: Señor, levántate y resplandece. Levántate y resplandece en cada área de nuestro corazón, cada área de nuestra alma. Resplandece tu luz, Señor. Venimos contra todo escondite, contra todo lugar donde las tinieblas hicieron espacio a ese adormecimiento y a ese territorio que conquistó la noche. Señor, te pedimos perdón por la iglesia de Chile, por la iglesia de la nación que ha estado adormecida en las tinieblas, que ha estado adormecida en su religión. Pero hoy miramos, Señor, tu luz. Hoy miramos tu rostro de amor. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, Señor. Resplandece, todo nuestro ser resplandece. Y nada queda oculto, nada, Señor, nada. Ningún pensamiento, ninguna estrategia, ninguna área de nuestro corazón se esconde. Todo se expone ahora a tu luz, Señor. Examínanos con tu luz. Quita de nosotros toda oscuridad. Tu luz, Señor, se manifiesta en medio de nosotros. Tu luz, Padre. Estrella de la mañana, tu reino resplandece y no tiene fin.
desvanecer toda oscuridad.